Una vez que la guerra siga la cuarta semana, hay una pregunta muy importante. La pregunta es, ¿qué está pensando el presidente Putin y qué va a pasar al final? Si una persona que realmente lo sabe es el Dmitry Peskov, que es el principal portavoz de Putin y ha estado a su lado durante muchos años. Es un hombre de confianza. Su relación, que también lo ha hecho una persona que es meta de las sanciones de nosotros. El señor Dmitry Peskov, bienvenido al programa. Puedo empezar preguntándole, como dije anteriormente, ya llevamos 4 semanas de guerra. Ustedes, según la información de la inteligencia y creo también los expertos, de cierta manera están como estancados en alguna parte de Kiev y en otros lados. Parece que hay baja moral en las tropas, parece que también que hay averías en los equipos y problemas con el comando de control. Mi primera pregunta es, ¿qué piensa el presidente Putin que ha logrado en Ucrania hasta la fecha? Bueno, antes que nada, todavía no. No lo ha conseguido aún y estamos hablando de operaciones militares especiales que están en marcha y eso va de acuerdo con el plan y había una finalidad que se había establecido de antemano. Y Pe- claro, primero, creo que tenemos que hablar de los motivos por esta operación, porque hablando de la moral entre los miembros de nuestro ejército, claro, usted está utilizando datos e información que vienen de diferentes horizontes y de su propio servicio de inteligencia, pero habrá que dudar de esa información. Hay que ponerlo en duda y hay que pensárselo bien antes de darlo por bueno o no. Bueno, señor Peskov, esto es lo que está sucediendo. Usted sabe que la inteligencia que predijo la invasión fue real. Sucedió que era una verdad, a pesar de lo que nos dijeron ustedes del Kremlin. No hablemos de eso, pero también hemos escuchado de los civiles y los periodistas que han visto a las tropas de Rusia y que nos han contado eso. Pero bueno, tal como está, como quiera que sea, como vemos que el presidente Putin que no ha logrado todavía, ¿qué es lo que usted prevé? Porque esto, según sus propias palabras en la prensa y en los medios de comunicación auspiciados por Rusia, iba a ser una operación muy rápida. Incluso se sugirió que dentro de un par de días, y cito, Ucrania iba a volver de nuevo a la madre patria Rusia. ¿Qué ha salido mal y qué espera que pase en la próxima fase de todo esto? Bueno, claro que nadie se pensaba desde el principio que era una cuestión de un par de días. Es una operación seria con unos motivos y objetivos serios. Y creo que si nos acordamos de esos objetivos, los objetivos principales de la operación es deshacerse del potencial militar de Ucrania. Y por ello, nuestro ejército está apuntando únicamente a objetivos militares y objetos militares del territorio en Ucrania, no civiles. El ejército ruso no apunta a civiles, a objetivos civiles. Número dos, es para asegurarse de que Ucrania cambie de ser un país a otro país neutro. Y en ese sentido, después del colapso de la Unión Soviética, el estatus neutral fue fijado en una declaración de independencia del país. Número tres, deshacerse de los batallones nacionalistas y los regímenes que están ahora mismo luchando contra las tropas rusas que están intentando protegerse con civiles, por lo tanto, haciendo posible que haya bajas civiles. Ah, Dimitri. Y también, si me permite, si me deja, y también para asegurarse de que Ucrania acepte el hecho de que Crimea es también una parte inalterable de Rusia y que las repúblicas del pueblo de Luhansk y Donetsk ya son estados independientes, ya que Ucrania los perdió después del golpe en el 2014. Bien, así que básicamente lo que usted está haciendo es que está expresando las demandas originales del presidente Putin, que entiendo que parece que no han cambiado.
Hablemos entonces acerca de la infraestructura civil. Mire, sé que ustedes dicen que no están teniendo como objetivo a los civiles, especialmente usted me ha dicho que es una operación especial y militar, y sé que es lo que ha dicho la censura militar del Kremlin, eso es lo que ellos exigen. Es una guerra y es una invasión, y lo estamos viendo todo por la televisión internacional, no importa lo que ustedes le digan a su propio pueblo. Hay tantos objetivos civiles que es difícil contarlos en este momento. Quizás ustedes lo nieguen, pero incluso los chinos, el gobierno chino, que son sus amigos, han expresado una preocupación muy, muy profunda acerca de los objetivos civiles. Permítame leerle lo que dijo el primer ministro. China está profundamente apenada al ver el conflicto entre Ucrania y Rusia y muy preocupada por el daño causado a los civiles. Están muy, muy preocupados. Esos son sus amigos los chinos, no los periodistas locos ni nada que esto están viendo por sus propios ojos y pueden contar la verdad. Así que la pregunta real aquí es, ¿qué es lo que el presidente Putin tiene como estrategia o cuál es su meta estratégica en atacar las infraestructuras civiles en las ciudades como Mariupol, que están quedando hechas añicos en las últimas semanas? ¿Cuál es la meta estratégica? Bueno, la meta estratégica es de limpiar Mariupol de los regímenes nacionalistas que están ahí protegidos por el entorno. Y, por cierto, no dejan que la gente salga de esto del pueblo. Y es un problema, porque ahora nos llegan muchos refugiados que vienen de ahí y nos dicen claramente, son testigos oculares, nos dicen que fueron utilizados como escudos humanos durante bombardeos y que esos nacionalistas estaban matando a gente que quería marcharse de la ciudad. Y ahora el objetivo principal es deshacernos de esos tipos malos. Dimitri, también tenemos reporteros que están muy cerca de Mariupol y están viendo y ven que actualmente algunos civiles están yendo y nos están contando una historia completamente diferente, que no les permitían salir, y sabemos que cualquier intención de establecer cualquier tipo de corredor humanitario ha colapsado por el peso de los ataques de artillería rusos, incluso no hay alimentos. Y su propio ministro de Defensa, que estos últimos días dijo que solamente si Mariupol se rinde, permitiremos el agua, la comida y las medicinas que lleguen allá. Yo he cubierto un asedio en lo que en Sarajevo, así que conozco muy bien el libro de estrategias. La pregunta es, ¿por qué entonces cuando salen nos dicen eso? Pero también hay informes de que Rusia se está llevando civiles y ciudadanos desde Mariupol y los llevan a Rusia, y algunas veces los colocan en el interior del país a trabajar, los ponen a trabajar en campamentos de trabajo, pero no sé cómo es, pero los ponen a trabajar. No, no, eso no es verdad. No, no, no es verdad. Es falso, es falso. Y créanme, no estamos viviendo bajo las circunstancias de operaciones militares. Estamos en una guerra severa y seria de informaciones y en una guerra de falsedades. Hay que saber cuál es la situación desde dentro. Y a veces es muy difícil entender lo que está sucediendo. Y si usted es periodista y estamos con información de nuestros militares y sabemos lo que se dice de la gente que están siendo controlados por esos regímenes nacionalistas para salir de la ciudad. Así que son historias muy desesperadas que nos vienen contando. ¿Por qué piensa entonces que la mayoría de los rusos que pudieron salir de esas áreas tremendamente asediadas y atacadas con artillería, por qué piensa entonces que huyen hacia al occidente, quieren salir a otras partes de Ucrania y al occidente en vez de huir a Rusia si se sienten tan a salvo con ustedes? ¿Por qué piensa que está pasando eso? Algunos se van al este, otros se van al oeste. Es una elección de la gente y nadie está obstruyéndoles.
Déjeme presentarlo de la siguiente manera entonces. Digamos entonces que usted cree todo eso. Usted habló acerca de la guerra de desinformación. Rusia está conocida por haber perfeccionado esta guerra de desinformación desde que era la Unión Soviética. La propaganda rusa es increíblemente efectiva, muy efectiva. Digamos lo siguiente, que su pueblo lo cree. Digamos también que creen que todo esto que usted me ha dicho como razón para la guerra, por esta invasión o como quiera que usted lo llame, o una operación militar especial, ¿cómo entonces ustedes explican eso? Que algo como el 90% del pueblo ucraniano al que se le pregunta creen que van a ganar y que casi ninguno de ellos ha colaborado, se haya rendido, haya mostrado ningún tipo de expresión más que ese fervor patriótico de mantener a su país y mantener la soberanía que tienen y su país como Ucrania. ¿El presidente Putin está sorprendido por eso? Bueno, antes que nada, usted está equivocada. Sí hay ucranianos que están colaborando, hay ucranianos que están cooperando con nuestro ejército, hay ucranianos a los que les gustaría evitar bajas y que están en contacto con nuestro ejército, les guste o no, pero entienden, porque se declaró que si no se ataca a nuestro ejército, si no intentan matarlo, nadie les va a hacer daño a ustedes. Sí que atacaremos a esos nazis nacionalistas. No son gente ordinaria y ni civiles. Está prohibido apuntar a los civiles. Así que en parte sí están en cooperación con nuestros chicos. Usted está equivocada. Está hablando de propaganda. Desde la gran escuela de la Unión Soviética le diría que las obras maestras de propaganda que estamos viendo en el oeste es una buena escuela para nosotros. Y que no somos tan buenos alumnos. Incluso le puedo preguntar, por ejemplo, CNN está solamente cubriendo un lado de toda la historia. Bueno, entonces usted me lleva a, bueno, no iba a hablar de esto, pero si usted me permitieran a los periodistas llegar a Rusia y reportar desde allí de una manera veraz, en vez de tener esa censura militar, podríamos reportar desde su lado también, pero dejemos eso por el momento y sigamos adelante. El presidente Putin, primero usted lo ha visto, Dmitry, yo sé que usted ha visto las noticias internacionales, yo sé que usted las ve, lo que ven los rusos también, el pueblo ruso, lo que ustedes han visto al pueblo ucraniano que se niega a rendirse. Y a pesar de sus ultimatos, no una invitación de ultimatos, no estoy hablando de las tropas, estoy hablando de los hombres mayores, de las mujeres, de los jóvenes, estoy hablando de los niños también. No se van a rendir. Esto es algo que sorprendió e impresionó realmente a todo el mundo. Así que déjenme preguntarle muy brevemente, ¿cuál es la meta final? ¿Ocupar a Ucrania? ¿Pueden hacerlo con la cantidad de tropas que tienen en este momento, la cantidad de efectivos? ¿Piensan realmente que si ganan una batalla aquí o allá pueden ganar esta guerra a largo plazo? La ocupación no está entre los objetivos de la operación que se inició. Bien, sí, está bien. Esa es la respuesta entonces. Déjeme preguntarle de nuevo. Estamos tratando de llegar a la verdad, ¿verdad, Dimitri? Voy entonces, bueno, permítame mejor, déjeme preguntar esto. ¿Usted ve con frecuencia al presidente Putin? Usted es su portavoz. Sabemos que usted obviamente es un funcionario muy cercano a él, una persona de confianza. ¿Usted lo ve con frecuencia? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Bueno, tenemos contacto a diario. Cara a cara, solo me interesa. A veces no, a veces por teléfono. Realmente no tiene importancia. Sí, quiero hacer esta pregunta acerca de los ucranianos, porque hay muchos analistas que están viéndonos y han escuchado lo que el presidente ha dicho acerca de la madre Rusia, acerca de una Ucrania fraternal o una Ucrania que no existe realmente y no tiene el derecho a existir. Y se pregunta si el presidente se está enojado con Ucrania.
Y se preguntan si es un castigo para Ucrania. Y hablé con el presidente finlandés, Sauli Niinisto, que se ha reunido con el presidente Putin muchas veces, y él me describió lo que sintió, que era un aumento voy a utilizar el odio, eso fue lo que él dijo, del presidente Putin por el pueblo ucraniano, por los líderes ucranianos en este momento. No, no está ni enfadado ni enojado con los ucranianos. Aquí nadie en Rusia está enojado con los ucranianos. Él está enojado, está enfadado con esas personas en Ucrania que quieren entrar a la OTAN y que quieren desplegar los misiles nucleares estadounidenses en el territorio. Y él está enojado con las personas en Ucrania que no permite que la gente hable ruso en ese país, incluyendo a aquellos rusos que llevan una eternidad viviendo ahí. Mire, Él está enojado, está enfadado con los que en Ucrania llevan símbolos de los nazis en las calles de Kiev. Y se vuelve loco, él se vuelve loco cuando ve que los ucranianos y esta gente en Ucrania que quieren hablar con el mundo, con Minsk y el grupo de negociaciones, años y años sin implementar ninguna obligación. mire, realmente, presidente Putin rompió con los acuerdos de Minsk al haber decidido hacer lo que él quería hacer. Y como usted sabe, el presidente Zelensky ya ha dicho varias veces en las últimas semanas que él ya sabe que no hay las negociaciones para la OTAN sobre Ucrania sobre la mesa. O sea que obviamente las otras cosas son negociables. Lo que usted dijo sobre los neonazis, los idiomas, pero sabemos que los neonazis son y los ultranacionalistas son un grupo muy, muy pequeño que no quiere que realmente no ganaron ningún porcentaje en las elecciones recientes. Así que se trata de como un espantapájaros, digamos. Usted mencionó la parte nuclear. Usted sabe mejor que yo que Ucrania entregó sus armas nucleares a Rusia en 1994 y Rusia estaba supuesto a defenderlo según el acuerdo de Budapest. Perdón, Bucarest o Budapest, lo siento, no me acuerdo, de no atacarla. Pero el presidente Putin es el que ha puesto la nueva baraja sobre la mesa de la parte nuclear. Dígame usted si usted cree que el presidente Putin está tratando de asustar al resto del mundo y a Ucrania al mencionar las opciones nucleares. ¿Usted me podría decir eso? ¿Usted me podría decir que nunca utilizaría armas nucleares? Bueno, dos cosas. Tengo que estar en desacuerdo con usted. Primero, el presidente Putin no fue el que echó a perder los acuerdos de Minsk. Fueron los ucranianos, número uno. Número dos, los ucranianos, después del colapso de la Unión Soviética, entregaron todas las armas nucleares a la Federación Rusa, pero desgraciadamente en el año 2022, hace un par de meses, durante la conferencia de Múnich, el presidente Zelensky empezó a hablar de la posibilidad de generar armas nucleares en el territorio ucraniano. Y seguro que usted ha podido observar eso. Yo estaba ahí, Dmitry, y realmente lo entrevisté y recuerdo que él dijo, miren lo que hemos logrado por abandonar las armas nucleares. Y el tema principal aquí es que espera usted que hagan otros países cuando usted les piden que renuncien a sus armas nucleares, porque la integridad territorial, la soberanía ha sido violada. Y de nuevo, incluso sus amigos los chinos han dicho que respetan cada nación y su territorio, su integridad y su soberanía, incluyendo la de Ucrania. Le puedo preguntar brevemente, tengo que preguntarle esto porque el mundo tiene miedo y quiero saber qué intención tiene Putin, si es que eso es lo que quiere, que tengan miedo de la opción nuclear. ¿Lo utilizará él? El presidente Putin pretende conseguir que el mundo escuche y comprenda nuestras preocupaciones. Hemos intentado transmitir nuestras preocupaciones al mundo, a Europa, a los Estados Unidos, y llevamos haciendo eso un par de décadas, pero nadie nos escucha. Y antes de que sea demasiado tarde, la decisión fue de empezar a lanzar una operación especial, una operación militar para deshacer de toda Rusia que fue creado al lado de nuestras fronteras. ¿Deshacerse de Rusia?
Bueno, porque Ucrania realmente fue formada por los países del oeste ok. para entrar en Rusia. Ok. Este es el problema. Ok, Ucrania es un país soberano y está reconocido por las Naciones Unidas. Lleva mucho, mucho tiempo. Pero quiero saber, quiero hacerle esta pregunta de nuevo. El presidente Putin, porque de nuevo el presidente finlandés me dijo que cuando él le preguntó directamente a Putin sobre esto, porque el presidente Putin ha presentado esa carta sobre la mesa, el presidente Putin dice que cualquier persona que le trate de detener van a suceder muchas cosas malas. Quiero saber si usted está convencido o confía en que su jefe no utilizará esa opción. Bueno, tenemos un concepto de la seguridad nacional y eso es público. Puede ver todas las razones por las cuales las armas nucleares se lleguen a utilizar. Y si hay una amenaza existencial para nuestro país, sí se puede utilizar de acuerdo con nuestro concepto. Bueno, No hay otros motivos que se han mencionado en ese texto. o sea, usted está diciendo básicamente que es solamente una amenaza existencial a su país, ¿no? Pero no sé todavía si tengo una respuesta de usted, pero voy a suponer entonces que el presidente Putin quiere asustar al mundo y mantenerlo así en ascuas. ¿Qué pasa con las armas biológicas y químicas? Estados Unidos dice que creen que existe inteligencia que muestra que un presidente Putin frustrado por la falta de progreso en campo quizás esté preparado a utilizar armas biológicas o químicas en contra de sus tropas, de las tropas de Ucrania, los civiles o su liderazgo. Pues desgraciadamente tenemos motivos muy serios para pensar y tenemos pruebas sólidas de que los Estados Unidos han desarrollado programas biológicos en el territorio de distintos países alrededor del mundo y al lado de la Federación Rusa, incluyendo el territorio ucraniano. Es muy sofisticado y es un programa biológico peligroso que fue máximo secreto, llevado por especialistas estadounidenses. Es la realidad con la que nos enfrentamos. Y cuando hablamos de armas biológicas y químicas, ya no tenemos esas armas. En el 2017, si no me equivoco, se destruyeron completamente según acuerdos internacionales. Dmitry Peskov, Estados Unidos y sus aliados completamente niegan eso. Básicamente no hay armas biológicas en Ucrania, ni laboratorios, ni siquiera cerca de la frontera de Rusia. Eso es lo que dice el embajador de Estados Unidos. Solo instalaciones médicas que son apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, otras instituciones y organismos internacionales. Esto creen que es parte de su campaña de desinformación que confunde las cosas. Le puedo preguntar lo siguiente. Antes de la invasión, usted y muchos otros funcionarios rusos de alto nivel le negaron a todo el mundo que iba a haber nada parecido como lo que está pasando y acusaron al resto del mundo de estar histéricos. En noviembre usted respondió diciendo lo siguiente: esos titulares no son nada más que una escala de tensión infundada. Rusia no es amenaza para nadie. Usted, el embajador de Estados Unidos de Chijov, dijo, y le puedo asegurar que por parte de Rusia no va a haber ataques este miércoles, tampoco habrá una escalada la próxima semana, la siguiente semana o el próximo mes. Y luego, su ministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, después de las negociaciones con los estadounidenses y otras partes en enero, dijo lo siguiente, y aquí es lo que dijo. Creo que no hay riesgo de una guerra a gran escala que se vaya a desarrollar en Europa o en otra parte. No queremos y no tomaremos ninguna acción de naturaleza agresiva. No atacaremos, golpearemos o invadiremos o lo que sea a Ucrania. Dimitri, todas estas negaciones enfáticas de cualquier intención por el estilo, muy cerca a la del día de la invasión y de lo que ahora, negando lo que era la inteligencia, que ahora es muy exacta, que decía que esto iba a suceder, le puedo preguntar entonces, ¿por qué las mentiras? No, quizás no puedo preguntarle eso, pero ¿qué pasa después de todas esas mentiras? ¿Cómo espera que usted
sea tomado en serio a altos niveles en este momento. ¿Qué puede creer uno en este momento de lo que viene ahora en adelante, de lo que ustedes van a decir acerca de lo que viene ahora en relación a negociaciones o lo de la situación en campo? Bueno, sí, lo hemos dicho. Y lo dijimos eh, con la esperanza de que Ucrania no se iba a preparar para un ataque contra Donbass. Sí, lo dijimos esperando que al final habría unos avances en el proceso de Normandía, en el formato Normandía. Pero después de eso, en solo un par de días, quedó muy claro para nosotros, quedó muy claro para nuestros especialistas militares que Ucrania iba a lanzar una ofensiva contra Donbass, que Ucrania, por cierto, antes del final de la operación, Ucrania había concentrado más de 120.000 soldados en la frontera, a la línea divisoria, y había evidencia clara que una ofensiva estaba a punto de iniciarse. Así que este fue el motivo. Este fue el motivo. Como en otras partes, como todo el mundo del mundo, hasta el último momento, nunca quisimos creernos que en ese sentido grave nadie nos escucharía, que nadie advertiría a los ucranianos que no lo hicieran. Nadie llevaría a los ucranianos hacia una solución de marco de trabajo del proceso de Normandía, pero nadie se lo hizo. Muy bien. Están todos estos líderes internacionales. Sabemos que ambos presidentes fueron a Francia para hablar de eso, pero nada de la inteligencia que hemos escuchado sugería ni que había un aumento de militar en Ucrania o por las fuerzas ucranianas. Todo, de hecho, todo lo opuesto. El presidente Zelensky dijo que no, eso no va a pasar, quédense tranquilos. De hecho, ni siquiera se iban a defender, no estaban ni preparados de lo que les venía. El presidente está sorprendido por el nivel de defensa y resistencia por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bueno, Donbass, realmente el nivel de resistencia que hay en Donbass muestra que estaban muy bien preparados, pero no para la defensa. Estaban preparándose para una operación de ofensiva. Este es el caso. Está bien. Está bien. Bueno, ya llevan 4 semanas resistiendo. No sabemos qué va a pasar en el futuro, pero ustedes tienen unos militares, una fuerza militar más poderosa. O sea que eso constituye resistencia y defensa a la mayoría de las ideas que se tienen sobre la guerra. Finalmente, le quiero preguntar lo siguiente. Alexei Navalny ha sido sentenciado, creo que a 9 años en una prisión de alta seguridad. Las personas en las calles de Rusia que han sido detenidas en la región, según la CIA. Hay como unos 14.000 o 15.000 rusos aproximadamente. Usted no ha dejado que organizaciones independientes lo llamen una guerra o que lo describen de esa manera, aparte del ministro de Defensa y lo que dice el Kremlin. Mi pregunta es ¿por qué tiene tanto miedo a Navalny, a los periodistas? ¿Qué tiene que temer? Bueno, Navalny es un prisionero. Él es un prisionero. Recibió su primera sentencia. Ahora le cayó otra. Y bueno, ha sido demostrado por parte de la Fiscalía de que se le acusó de fraude. Así que es un crimen puramente económico. Él estaba recaudando dinero por vía de su fundación de ciudadanos normales en Rusia y también en el extranjero, y él estaba gastando parte de ese dinero por motivos y fines personales. Esto es fraude en nuestro país y tenía que ser castigado, y nadie le tiene miedo. Si alguien es un criminal, tiene que ir a la cárcel. Es lo mismo
que pasaría y pasa en los Estados Unidos y en países europeos. Sé que usted dice eso y sé que la fiscalía también lo dice, pero las personas que supuestamente dijeron que les estaba quitando el dinero para usarlo por sí mismo, luego dijeron en el estrado que se les había forzado a hacer ese tipo de testimonio. Escuche, Dmitry Peskov, agradezco mucho que haya estado con nosotros para darnos alguna idea acerca de su perspectiva y espero que podamos continuar la conversación mientras vemos cómo avanza esta guerra. Muchísimas gracias. Será un gusto hacerlo.